Y de este tiempo Dios nos ha estado enseñando acerca de cómo vivir en medio de las pruebas, de las transiciones, ¿verdad? Y esto es una parte importante y fundamental en el ser humano, porque desde que nacemos pasamos por transiciones. ¿Pasamos por qué? Transiciones, todo el tiempo, desde que nacimos, empezamos a pasar por transiciones. El transicionar de si fuiste alimentado con pecho materno, ¿verdad? Desde ese momento hasta hay un Versa blanco que necesita ser movido. Placas BES 1117, no sé si se sepan las placas, pero es un Versa blanco que necesitan moverlo, por favor. Estar estorbando alguna cochera, ¿verdad? ¿No es de nadie? Ok, entonces, sí, por favor, muchas gracias. Y entonces desde que nacemos, el cambiar de ser alimentado con pecho y cambiar a una leche de fórmula es una transición muy fuerte, ¿verdad? Y el hecho desde ese momento todos empezamos a pasar por transiciones, y nuestra vida ha llegado a un punto, a lo mejor, en donde las circunstancias laborales, las circunstancias matrimoniales, familiares, se han tornado en un punto donde nuestra vida ha pasado transiciones muy fuertes, dolorosas, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero lo que es más importante y que hemos estado aprendiendo es que para pasar en medio de pruebas y dificultades o transiciones difíciles, una de las cosas necesarias es tener un corazón correcto, ¿verdad? Y aprendimos eso hace un par de semanas, la importancia de tener un corazón correcto. Y la semana pasada aprendimos la parte de no dejarnos controlar por las situaciones, sino permitir que el Espíritu Santo nos controlara para poder tener la mejor dirección, la mejor claridad para seguir avanzando. Amén. Y es una de las cosas importantes, donde nuestra vida necesita la unción del Espíritu Santo, necesitamos de la presencia de Dios para seguir adelante. Y una parte fundamental de todo este tema es aprender que las transiciones son útiles para que la gloria de Dios se manifieste. Y lo que hemos aprendido en estas 2 semanas es eso: una transición es útil y necesaria para que la gloria de Dios se manifieste. Tal vez no lo podemos ver porque hay circunstancias complicadas que nos nublan de ver esas circunstancias, ¿verdad? Y quiero que vayas conmigo y quiero que hablemos esta mañana de esta parte, porque es importante. Vaya conmigo rápidamente allá a 2 de Corintios capítulo 12, versículo 5 en adelante. Y Pablo estaba hablando aquí de una visión que Dios le había dado 14 años antes y cómo lo había llevado al cielo. Pablo no sabía si realmente estaba en su cuerpo o estaba saliendo, o había salido de su cuerpo, o si el cuerpo mismo se había ido y había regresado, y estaba platicando, estaba redactando esta parte de cómo Dios lo había llevado y cómo lo había llevado al paraíso y cómo vio todo eso, las cosas que escuchó y que mucha gente no podría explicarlo, que incluso él no podía explicarlo. Entonces, pero más que todo eso, Pablo estaba diciendo en el verso 5, 12:5 en adelante, tú puedes ver a un Pablo que estaba diciendo, pero no se trata de todo eso, no, la experiencia vale la pena jactarse, pero no soy y no voy a hacerlo, solamente me voy a jactar de mis, ¿qué dice ahí? De mis debilidades. Y Pablo estaba cambiando todo el contexto de la fascinación por lo que Dios le había mostrado, y no menospreciándolo, sino esa fascinación que puede al ser humano alterarle las emociones, y estaba volteándolo al sentido de decir, pero voy a ser humilde y voy a reconocer que no todos estamos capacitados para obtener esta fascinación de parte de Dios, sino el hecho de decir, necesitamos jactarnos de nuestras debilidades. Y Pablo empieza a explicar el por qué necesitamos jactarnos de nuestras debilidades. Y fíjate algo muy importante en esta parte: el corazón correcto me lleva a caminar en humildad. ¿El corazón correcto qué? Me lleva a caminar en humildad. Y es una de las funciones que tienen las transiciones. Transiciones me ayudan a hacer un moldeo en mi corazón, en mi carácter, para comenzar a ser humilde. Y esto es lo que Pablo estaba diciendo. Verso 6 dice: si quisiera jactarme, no sería ningún, ¿qué dice ahí? Necio al hacerlo, porque estaría diciendo ¿qué? ¿Estaría diciendo qué?
La verdad, porque lo que estoy haciendo y lo que estoy viviendo es real. Pero, fíjate, dice el verso, continúa diciendo, dice, pero no lo haré. Dice, porque no quiero que nadie me atribuya, ¿qué? Méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Y entonces Pablo lo que estaba haciendo era ubicar el corazón de decir, no soy ningún mentiroso, yo he vivido todo esto, me gustaría que tú lo experimentaras, pero más allá de mi experiencia, lo más importante es que no me pongas en un pedestal, porque el pedestal no es mío, el pedestal es de Dios. Y ahí es donde tú necesitas poner tu mirada. Y dice, y no quiero que tú me atribuyas un hecho a mi persona, de tal manera que Pablo estaba ahí buscando la humildad de decir, yo no soy merecedor de todo esto. No soy merecedor de todo esto. No quiero que a mi mensaje sea el más bonito, más colorido y que todo mundo hable acerca de él, sino que hablen de la humildad, del hecho de decir que es más importante jactarme de mis debilidades. Y continúa diciendo esto, dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera, ¿cómo dice ahí el verso 7? Que me volviera, ¿qué? Orgulloso. Que me volviera orgulloso. Se me dio una espina o un aguijón, dice la Reina Valera. Se me dio un aguijón o una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme. ¿Para qué? E impedir que me volviera orgulloso. He pasado transiciones. Pablo está diciendo, estoy pasando por transiciones. Hay momentos que me están ayudando para entonces no volverme orgulloso. Mi corazón, mi intención no es volverme orgulloso. Y yo creo que el de cada uno de nosotros tampoco es sentirnos orgullosos o volvernos orgullosos. Pero hay circunstancias externas que proveen el hecho de que el corazón se llene de orgullo, se llene de altivez, el que se sienta de más importante o que se llene de algo más importante de lo que Dios puede proveer. ¿Estamos? Y en momentos de transición hay sentimientos, hay emociones, hay pensamientos, hay un montón de cosas que pueden hacer que nuestra vida quede capturada por ello y entonces le dé un valor más importante que el valor que tiene la palabra y la promesa de Dios en mi vida. Y por esa razón es que tú y yo disfrutamos de las pruebas. Gracias por su entusiasmo. Y es por eso que tú y yo disfrutamos de las pruebas. Porque la prueba es esa parte que le hemos pedido. Yo no sé cuántas veces le has pedido al Señor, Señor, mejor llévame. Ya llévame, Señor. O hemos dicho, ¿te lo llevas o te lo mando? No levante la mano. Pero muchas veces creemos o a veces decimos, esto es tan difícil que prefiero morirme. Prefiero morirme, pero ¿sabes una cosa? La muerte no es la solución para el problema. La solución para ese problema se llama Cristo Jesús. Y lo que Él está buscando en medio de esa prueba es que nuestro corazón permanezca humilde para depender de su presencia antes que dependamos de nuestra capacidad. Y entonces Pablo está hablando de esta situación, de volvernos humilde. Y entonces en el verso 8 hizo una oración y les enseñó lo que él había orado. Y dice, ¿en cuántas ocasiones? En 3 ocasiones. Y yo creo que fueron 3 situaciones muy difíciles en la vida de Pablo. No sé qué tan complicadas, pero dijo en 3 ocasiones. Y yo creo que fueron algo que marcó el corazón de Pablo. Como hay cosas que han marcado nuestro corazón, hay temporadas y transiciones en nuestras vidas que han marcado nuestra vida, ¿cierto o no? Y aprendimos de ello. O aprendimos de ello y seguimos adelante, o lo vimos, lo vivimos y nos quedamos estancados. Puede haber estas 2 opciones en esa situación, donde nos quedamos estancados y le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto y no salimos de ahí porque quedó algo marcado en el corazón. O la otra es que nos marcó, nos enseñamos y seguimos adelante porque confiamos en el Señor.
Y dice, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Y así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. ¿Para que qué? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. De tal manera que entonces una transición es sumamente importante y necesaria para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. ¿Estamos? Principio de sobrevivencia en un mundo hostil. ¿Estamos? Y no nada más el de sobrevivir, el vivir alegre, el vivir agradecido, el vivir confiado, el vivir en paz, porque mi Redentor está conmigo. Amén. De tal manera que cuando nosotros vemos esto, podemos aplicarlo y lo podemos ver aplicado en la vida de 2 mujeres. Y quiero que vayas conmigo ahí a la segunda de Samuel, primera de Samuel. Capítulo 1, versículos 1 al 8. Y quiero que veas esta historia de estas 2 mujeres y un camino. No es cierto, perdón por eso. Y quiero que veamos esta historia de estas 2 mujeres. Hemos leído a lo mejor en alguna ocasión esta historia y hemos visto el corazón de 2 mujeres desde una perspectiva, pero yo quiero que tú y yo veamos el corazón de estas 2 mujeres desde la perspectiva transicional que necesitaban para sus vidas. Estas mujeres estaban pasando ambas por una situación difícil. Di conmigo, situación difícil. Y ahorita vamos a ver el porqué de esta situación difícil. Versículo 1 dice, había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. ¿Verdad? Elcana tenía ¿cuántas esposas? ¿Cuántas? Ok. Y luego fíjate bien, anota bien eso. ¿Cómo se llamaban? Ana y Penina. ¿Y Penina qué tenía? ¿Qué tenía Penina? ¿Y Ana? Y Ana no. Verso 3. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo. ¿Para qué? ¿Para qué? Subraya esa palabra, adorar al Señor, por favor, de los ejércitos celestiales, y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Y cuando Elcana presentaba su sacrificio, le daba porciones de esa carne ¿a quién? A Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la qué, subraya eso en tu Biblia, por favor. Aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta, porque el Señor no le había concedido hijos. Y luego dice el verso 6, de manera que Penina se burlaba y se reía de Ana, porque el Señor no le había dado o permitido tener hijos. Año tras año, di conmigo, año tras año. Qué difícil. Sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. Y en cada ocasión Ana terminaba ¿cómo? Y ni siquiera quería comer. Y entonces verso 8 dice, ¿por qué lloras, Ana? Le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? El hombre sabía lo que traía puesto. ¿Tú puedes imaginar a este hombre? ¿Que no te es mejor? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? Sabía lo que traía. De seguro era de Morelia. Amén. Sabía lo que traía puesto. Y este hombre estaba buscando animar el corazón de su esposa. Y si tú y yo nos detenemos a leer
paso a paso todo esto, hay un concepto muy interesante en toda esta situación. Cuando estamos pasando por un momento transicional, siempre va a haber momentos donde un espíritu de intimidación va a llegar a nuestras vidas o puede llegar a nuestras vidas para absorber toda nuestra fuerza, alegría, enfoque y llevarnos a un punto de tristeza, desánimo y desaliento para que perdamos la esperanza en aquel que lo dio todo por nosotros. Y es un espíritu de intimidación que se burla de nosotros, que está buscando atrapar nuestra atención y hacernos sentir humillados, tristes, menospreciados, que no somos suficientes y que mejor preferimos dejarnos morir porque no queremos ni siquiera comer. Y yo creo que lo que estaba sucediendo en el corazón de Ana era una tristeza tan profunda que yo creo que en su corazón estaba deseando morir, que por esa razón no comía. ¿Alguna vez te ha pasado que estás tan triste que no quieres comer? ¿Alguna vez has estado tan triste que ni siquiera puedes beber del agua que el Señor puede proveer y comer del pan que Él puede traerte a través de su palabra? Por la tristeza, porque hay algo que te ha intimidado y ha estado aferrándose a que tu vida no cumpla con el propósito de Dios. De tal manera que nuestra vida es absorbida por esa situación y entonces dejamos de comer y nos ponemos tristes. Y entonces el proceso transicional, ahí es donde mi vida o despierta o se queda ciclada en un mundo oscuro que no tiene rumbo, que no tiene dirección y que solamente estamos viviendo para sobrevivir. Y vengo a la iglesia en ocasiones a tratar de volver a tomar un poco de oxígeno y de esperanza para seguir adelante. Pero mi vida sigue dándole vueltas a lo mismo, cuando yo puedo decidir confiar en el Señor y seguir adelante. Y esto es algo que pasaba en la vida de Ana. Ahora, quiero que tú y yo entendamos un contexto muy importante. Penina tenía hijos, ¿cierto? Pero no dice que Elcana la amaba, ¿cierto? ¿A quién amaba? ¿A quién? Ahora, hay un principio muy importante en Deuteronomio capítulo 21, versículos 15 al 17, que hablan acerca de un principio de los hijos primogénitos. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por procesos difíciles, hay algo que siempre va a venir a contrarrestar toda esa alegría por cuestiones como estas. Y quiero que lo veas conmigo. Deuteronomio 21:15 en adelante. Y dice, supongamos que un hombre tiene, ¿cuántas esposas? ¿Cuántas? 2 esposas. Supongamos que un hombre tiene 2 esposas. Y dice aquí Deuteronomio, esto se parece a la historia de Ana. Y esto está escrito muchos años antes de que Ana estuviera. ¿Estamos? Ahora, y dice, y solamente ama ¿a cuántas? ¿A cuántas amaba? ¿Elcana a quién amaba? ¿A las 2 o a una? Ok, dice, pero ambas le han dado hijos varones. Supongamos que el primer varón lo haya tenido con la mujer que ¿qué? Que no ama. Cuando el hombre divida su herencia, no dará la mayor parte a su hijo menor, el que tuvo con la esposa que ama, como si fuera el primer hijo varón. Deberá reconocer los derechos de hijo mayor, el que tuvo con la esposa que no. Y al darle la parte doble que le corresponde, dice, y ese hijo es el primer fruto del vigor de su padre, y a él le corresponden los derechos del primer hijo varón. Ahora, cuando tú y yo vemos esta historia, Penina sabía que no era amada lo suficiente por su esposo. De tal manera que sabía que tenía una seguridad porque ya sus hijos iban a tener herencia de un padre. Y entonces lo que se empezó a hacer en el corazón de Penina fue un orgullo porque su seguridad la encontró en las cosas que podía obtener de su marido. Cuando nosotros traducimos esto a nuestra vida actual, hay muchas cosas en nuestra vida que hemos conseguido para tener una seguridad, aunque sabemos que Dios es nuestra seguridad.
Y hemos obtenido hijos con el fin de sentirnos tan seguros en momentos transicionales cuando sentimos que nadie nos ama. Hemos adquirido cosas de esta tierra buscando satisfacer una necesidad de amor que la transición o la intimidación me ha hecho perder en el Señor. Y hemos adquirido patrones, y hemos adquirido hábitos, y hemos adquirido cosas en nuestra vida que nos están llenando de este orgullo para decir yo lo conseguí. Estamos muchas veces construyendo cosas, y a lo mejor lo estoy haciendo muy directo, pero muchas cosas hemos construido nosotros a fin de nuestras capacidades para hacerle saber al Señor que realmente que buscar un aprecio y un amor de su presencia cuando Él ha dado su amor por nosotros sin necesidad de hacer nada. Y estamos buscando de tal manera llenarnos de hacer cosas para encontrar una plenitud. Y la plenitud de Penina tenía que ver con la herencia que iba a recibir de su esposo a través de sus hijos. Y ese momento transicional en la vida de Penina era muy importante, porque ella lo que necesitaba era encontrarse con el Señor para que su seguridad no estuviera en lo que podía poseer, sino en quien le iba a otorgar todo lo que necesitaba para estar segura. Cuando nosotros vemos esta situación hoy en día, lo que en un matrimonio o una mujer específicamente o un hombre necesitamos es el hecho de tener seguridad. ¿Es así, hermanas? Siempre buscan una seguridad. Un hombre también busca seguridad, ¿verdad? Y nosotros trabajamos con el fin de poder suplir esa seguridad que ellas necesitan, ¿verdad, varones? Ok. Y entonces esa parte es muy importante, ¿verdad? Por esa razón chambeamos, porque les amamos y deseamos lo mejor para ellas. ¿Por qué? Porque hay un amor. Gracias por su entusiasmo. ¿Ok? Y entonces estamos buscando esa situación. Todo el ser humano está buscando seguridad, plenitud. Y en medio de lo que estamos viviendo y esta situación que está sucediendo aquí, que año tras año, fíjate, ellos tenían la oportunidad de ir una vez al año y que cada año podían encontrarse con la presencia de Dios. Una vez al año entraba el sacerdote al tabernáculo para extender la gracia sobre el pueblo y el perdón de los pecados. Eso era parte de la tradición. Y era parte de la forma en cómo buscaban a Dios. Pero año tras año tuvo Penina la oportunidad de esta transición en su corazón, que no entendió, que se llenó de orgullo por lo que pudo haber conseguido y su seguridad que consiguió a través de su marido, mas no de parte de Dios. Y entonces lo que hacía era mofarse y burlarse de Ana. Y cuando estamos nosotros en un proceso transicional, hay cosas que se han llenado de orgullo que buscan burlarse de nosotros. Y viene esta parte comparativa. Aunque yo no me compare, hay cosas que buscan que yo entre en una comparativa que me haga desasociarme o que me haga apartarme del propósito de Dios en mi vida. Y entonces era lo que estaba buscando. Penina intimidando a Ana año tras año, buscando romper con su relación con Dios. ¿Qué logró? Tristeza. Buscó al Señor y en lugar de buscar al Señor correctamente, era un trauma el poder acercarse a la casa de Dios. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hemos acercado al Señor, pero hay pensamientos, hay argumentos, hay cosas que se han metido en nuestra mente por las situaciones que hemos estado viviendo, que cuando llegamos a la casa de Dios y buscamos adorar, levantar nuestras manos, no es algo genuino y no surge de nosotros, porque hay cosas que nos hacen compararnos de no poder ser como las otras personas que sí pueden levantar sus manos o que sí pueden danzar y tener esa libertad para expresar las cosas con el Señor. Y hay una comparativa de tal manera que busca eso, intimidar nuestra vida, relegarnos de la presencia de Dios, porque entre más lejos estés de la presencia de Dios, menos dirección, menos claridad, menos amor y un sentido de pobrecito de mí. Autocompasión. ¿Estamos acá?
Y era lo que estaba sucediendo con la vida de Ana, pero también estaba sucediendo en la vida de Penina. ¿Estamos? Y esto es algo muy importante para ti y para mí, donde necesitamos aprender que esta situación no es algo, este espíritu de intimidación que está buscando apartarte de la presencia de Dios, es la oportunidad, no de un fracaso, escucha bien, no de un fracaso, sino de una oportunidad de que en el medio de haber fracasado y de en medio de estar pasando por situaciones difíciles y de que las cosas no son como tú y yo pensamos y que no han resultado como las hemos planeado, en medio de esas situaciones donde pareciera que todo está perdido, hay una ventana de oportunidad para levantarme, confiar en el Señor y no dejarme vencer por esas situaciones, sino el hecho de saber que hay alguien que venció en la cruz del Calvario por todas esas situaciones, y que así como venció en la cruz del Calvario y venció a la muerte, también me va a ayudar a vencer en medio de esas situaciones. Y ese es el amor de nuestro Dios. Pero año tras año venía esta cosa. Imagínate esta parte importante de solamente tener toda la repartición de todo y solamente tener una porción especial. Una porción especial que yo lo pudiera percibir desde mi opinión como las sobras. ¿Las qué? Y entonces el enemigo está haciéndote creer que mira, Dios no más te está dando tus sobras, las sobras, lo que le quedó. ¿Por qué? Porque en ocasiones vemos prosperar a otros. Dice que el Cana le daba a Penina de ello y le daba a cada uno de sus hijos. O sea, era una cantidad mayor. Muchas veces estamos viendo cómo otros prosperan, cómo otros les va bien, cómo otros esto y cómo crecen y cómo esto. Y yo que estoy aquí todos los días, yo amo al Señor, yo hago esto, yo hago el otro, yo hago aquí, yo hago allá y nomás no recibo nada. Solo las obras. Y a veces podemos verlo como unas obras, pero la manera en cómo Dios lo entrega es como algo especial. ¿Como algo qué? Dios no te está dando las obras, pero la situación en la que yo estoy viviendo lo veo como si fueran las sobras. Y son cosas que me ayudan a poder alimentarme, a poder refrescarme, porque largo camino me resta. ¿Estamos? Y esto es importante. Nosotros vemos esta historia, pero no fue la única persona que no pudo tener hijos. También hubo otra persona en Génesis capítulo 29 que también estuvo en la misma condición. Génesis 29. Y que quiero que veamos otro panorama. ¿Génesis qué? Sí. 29, versículos 31 en adelante. Y luego vamos a ver el capítulo 30, versos 1 y 2, en los 3 minutos que me quedan. ¿Está bien? ¿Estamos? Y entonces aquí vemos la historia de otra mujer que se llama Lea. Lea era esposa de Jacob. Y Jacob tenía 2 esposas. ¿Cuántas? Se parece a la historia del Cana. ¿Sí? Jacob se hizo de 2 esposas por lo siguiente. Cuando él estaba trabajando con su suegro Labán, ahí él trabajó 7 años porque él quería a Rebeca. ¿Quería a quién? A Rebeca. Pero trabajó estos 7 años y de lo que había sembrado, porque había sido muy la forma en cómo se había robado la herencia y cómo había buscado robar la primogenitura y obtener la primogenitura por sus fuerzas, le hizo sembrar. ¿Le hizo qué? Que tarde o temprano iba a cosechar lo que sembró. Por eso es bien importante que siembras, ¿verdad? En tu corazón, y que siembras, porque de eso vamos a cosechar. Pero cuando pasan estos 7 años que trabajó por la mujer que amaba, ¿por la mujer que qué? Que amaba, entonces hay este concepto de decir, ok, voy a trabajar, y trabajó arduamente por ella. Llegan los 7 años, le entregan a la mujer
pero la entregan a Lea, la fea. Y entonces cuando dijo, oye, esto no es negocio, yo te pedí a Raquel. Y digo, no sé si Lea era fea, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces el padre le dijo lo siguiente. Le dijo, mira, eso no viene en la Biblia, esa es opinión personal. Y le dijo lo siguiente, mira, aquí tenemos una tradición por los siglos de los siglos. Chivo brincado, chivo quedado. Y la verdad es que yo no quiero que se quede a forrar Biblias. Así que se la entregó. Y bueno, yo creo que dijo Jacob, bueno, la conservo, ¿verdad? Y la conservó. Y entonces no quedó ahí, sino que Jacob trabajó 14 años por el amor de su vida. ¿Cuántos? 14 años. Este hombre, dime si no amaba a Raquel. Claro que amaba a Raquel. Era lo mejor que podía él tener y trabajó 14 años por ella. Se esforzó. Di conmigo, se esforzó. Ahora los varones digan, se esforzó. Ok, ¿por qué? Porque esto es importante. Había un esfuerzo por la mujer que amaba. Y algo sucedió en esta historia. Y dice el verso 31. Cuando el Señor vio que Lea no era, le concedió que tuviera ¿qué? Pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó, ¿qué dice ahí? Y dio a luz un hijo a quien llamó, porque dijo, el Señor me ha dado cuenta de mí, se ha dado cuenta de mi sufrimiento, y ahora mi esposo ¿qué? Me amará. Pero al poco tiempo volvió a quedar ¿qué? Embarazada, y dio a luz otro hijo a quien llamó Simeón, pero porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Y después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz, ¿qué dice? Otro hijo, y lo llamaron Leví, porque ella dijo, ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí. Fíjate, ya no amor, sino cariño, ya que le he dado 3 hijos. Y entonces una vez más Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Y yo quiero que veas esta comparativa importante, porque vino una cuestión de una búsqueda de Dios, de una intención de haber visto a Dios y decir, Dios verse en su misericordia y decir, esta mujer no es amada. Y cuando no es amada, Dios provee lo necesario para que se sienta amada. Y entonces provió un hijo. Y no era que ella, y era el hecho de decir, bueno, Dios ya me lo dio, ahora sí me van a amar. Ahora, y luego al rato se dio cuenta que eso no era la solución, y entonces se volvió a embarazar, y entonces dijo, ahora sí me van a querer. Y entonces ahora se embaraza la tercera y dijo, bueno, a ver si ahora sí con esta, la tercera es la vencida. Y no sucedió así, sino que en medio de esas oportunidades transicionales de no ser amado, de no sentirte amado, Dios siempre provee 4 o 5 o 6 oportunidades para que tú y yo lleguemos a una última vez donde podamos ver su gloria y su poder, y podamos, en lugar de decir, a ver si ahora sí agarro un poquito del corazón de Dios, sino es el hecho de decir, alabo al Señor porque Él me ama y Él me desea tanto como yo lo deseo a Él. Dios está probando el corazón en medio de las pruebas, en medio de las transiciones. Está probando el corazón, pero en medio de probar el corazón envía cosas que satisfacen literalmente nuestra vida, pero que en la posición en la que estamos de orgullo y el sentimiento que nos ha embargado no nos hace ver que el Señor está ahí. Y 4 veces le resultaron a Lea, le resultó en el hecho de darse cuenta que entonces la situación es que tenía que depender del Señor. Ahora, ve conmigo rápido, estoy por terminar. Ya sé que van 5, 10, no sé cuántas veces levantadas del cartoncito y ya vamos a terminar. Bien, Esquivel. Cuando Raquel vio, capítulo 30, verso 1. Fíjate, cuando Raquel vio que no podía darle hijos, ¿a quién? A Jacob. ¿Qué le pasó? Tuvo celos. ¿Por qué? Porque este momento estaba siendo intimidante para Raquel. ¿Estaba haciendo qué?
de tal manera que le hizo reaccionar con ira, le hizo reaccionar con celos y decir: no, ¿por qué? Te está robando. Si tú eres mío, ¿por qué te está robando lo que es mío? Se está robando lo que es mío. Y entonces tuvo celos de su hermana y le rogaba a Jacob: dame hijos, ¿o qué? ¿O qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, ya sea con palabras o en nuestro corazón: si no obtengo esto me muero? ¿Alguien? Yo creo que todos en algún momento de la vida: si no obtengo esto yo me muero. Porque hay un deseo en el corazón que tiene que ser saciado, que no puede ser saciado con las cosas de este mundo. Solamente puede ser saciado con el corazón de Dios en ti, con el amor de Dios en ti, con la gracia de Dios, que en medio de las debilidades esa gracia es suficiente para seguir adelante. No son las obras de Dios, son algo especial que me va a ayudar a saciar mi sed, a saciar mi necesidad de hambre, todo lo que está en mi corazón, para que yo pueda seguir adelante y cumplir con el propósito que Él tiene para mi vida. Pero a veces estamos empecinados en el hecho de: yo quiero esto, quiero esto. Y entonces Jacob se puso, ¿cómo? Verso 2. ¿Cómo se puso Jacob? Furioso. Se puso furioso con Raquel. Y dice: ¿acaso yo soy Dios? Él es quien no te ha permitido tener hijos. Y fíjate la respuesta de la persona que más amaba. Y no quiero generalizarlo, pero muchas veces hay personas que amamos tanto, donde estamos buscando una ayuda. Y no quiero generalizarlo ni me lo malentiendas, pero hay momentos de que esas personas no dan la ayuda que necesitamos, y en lugar de eso dan un consejo inapropiado. No estoy generalizando y no quiero que lo tomes como que es un hecho así siempre, porque hay familia que sí hace y ayuda muy bien. Pero a veces tenemos esta necesidad, a lo mejor no es familia, a lo mejor es otra persona que amamos muchísimo, y en lugar de obtener eso obtenemos un reproche. Y entonces, ¿sabes qué hace un reproche? Sigue intimidando tu corazón de tal manera que te hace sentir que no eres digno y que tú no puedes ser lo que otros pueden ser. Y viene un argumento, se mete al corazón, a la mente, baja al corazón, y entonces limita el poder y la gloria de Dios que se manifiesten en medio de la situación. ¿Me estoy dando a entender? Si tú y yo comparamos esto, si tú y yo comparamos esta parte con cómo contestó Elcana, quiero que tú y yo hagamos un comparativo. Elcana no se enfureció. La palabra no menciona que estaba enfurecido, sino que le pregunta: ¿por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿No te soy suficiente? Solo porque no tienes hijos, solo porque no tienes lo que deseas, solo porque no has logrado alcanzar lo que tú has querido en tu corazón, por eso no comes, por eso te desalientas. Y entonces él le dijo: me tienes a mí, que no te soy mejor que 10 hijos. Y a veces estamos en ese punto, exigiéndole a Dios: dame esto, Señor, dame esto, Señor. Y nos ponemos furiosos tal vez con el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Jacob hubiera reaccionado de esta manera? Decirle: a ver, Rebeca, vamos a orar al Señor. El Señor no nos ha concedido, pero necesitamos saber el por qué. ¿Tú crees que el corazón de Rebeca no hubiera sido totalmente diferente? Claro que hubiera sido diferente. ¿Tú crees que no hubiera tenido otra percepción diferente Rebeca? ¡Claro! Sin embargo, siguió con ese celo con su hermana. Pero quiero que veas esta comparativa, porque hoy Dios está delante de nosotros y sabe y conoce los deseos y anhelos de nuestro corazón, y sabe cómo lo deseamos, y sabe también cómo lo deseamos a Él, porque queremos obtener una respuesta de Él. Y Dios hoy te está diciendo, y esta es la respuesta de Dios para ti hoy: no te soy mejor que 10 veces lo que anhela tu corazón. Me tienes a mí.
me tienes a mí. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué no comes? Yo tengo lo que necesitas para que comas. No son las obras, es lo especial que tengo para ti. Me tienes a mí, que soy 10 veces mejor que lo que desea tu corazón. Y hoy quiero pedirte, si esa es parte de tu condición, Dios te ha hablado esta tarde, yo quiero que te pongas de pie. ¿Dónde estás? Porque las transiciones que hemos estado teniendo en nuestras vidas nos han hecho disiparnos, nos han hecho perdernos, nos han hecho comportarnos a la altura de algo que no somos y amoldarnos a las cosas que no somos. Así que si este es tu deseo, esta tarde vamos a entonar este canto. Y yo quiero pedirte que mientras entonamos este canto, tú pases aquí al frente y le digas al Señor: hoy es un buen día para volver a su corazón. Hoy es un buen día para que tú tomes de Él lo mejor que Él tiene, porque lo tienes a Él. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Y quiero animarte. Cierra ahí un momento tus ojos y queremos orar por ti. Ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Ven aquí al frente, no te dé pena.